Buenas noches, les agradecemos a todos, a todas que estén acá. La presentación que vamos a dar, la capacitación que vamos a dar se llama Cómo convertirte en una empresa sostenible y responsable y está dirigida a empresas que ya tienen sistemas de gestión en responsabilidad social y quieren mejorar estos sistemas de gestión o empresas que no tienen aún un sistema de gestión en responsabilidad social. La idea de esta capacitación, de este webinar, es que en 6 pasos aprendan a cómo, a partir de un sistema de gestión en responsabilidad social, ustedes pueden utilizar toda su documentación para responder a cualquier certificación, a cualquier distintivo, a cualquier cuestionario, con su propio sistema de gestión. Entonces, lo que vamos a intentar enseñar o compartir en esta presentación es cómo entonces los sistemas de gestión les van a dar valor para responder a cualquier requerimiento legal, cualquier requerimiento de clientes que tengan hoy en día y que vayan a tener en un futuro. El objetivo de la capacitación, entonces, el más preciso de todos es conocer 6 pasos para convertirte en una empresa sostenible y responsable a partir de los criterios ASG, es decir, los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Para cumplir con este objetivo, entonces lo primerito que queremos hacer es definir qué son los criterios ASG. Nos sucede que en muchos momentos cuando llegamos a las empresas a dar alguna asesoría, a dar consultoría, a dar alguna capacitación, últimamente estábamos asumiendo mucho que las empresas conocían qué eran los criterios ASG, pero resulta que para muchas empresas aún los criterios ASG son algo o que nunca han escuchado, o que es algo completamente novedoso, o que es algo que aún no saben cómo gestionar. Entonces, por eso queremos empezar esta presentación explicando qué son los criterios ASG, cuál es su importancia y qué elementos componen cada uno de estos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Posteriormente, otra parte del tiempo que no va a ser la mayor, aquí más o menos tenemos cómo vamos a dividir los tiempos, vamos a hablar sobre el nuevo modelo del distintivo ESR. El distintivo ESR llevaba muchos años teniendo la misma forma. Este año 2023 va a entrar en vigor un nuevo modelo que fue desarrollado en base a los criterios ASG. Entonces nos pareció una oportunidad bastante buena invitar a las empresas, por ejemplo, a consultores, a consultoras que trabajan con el distintivo ESR para que conozcan una forma donde con su propio sistema de gestión pueden ustedes responder al nuevo modelo del distintivo ESR. Entonces, en esta parte de la presentación les enseñaremos cómo se establecieron las preguntas según los criterios ASG, los niveles de desarrollo del sistema de gestión que pide el nuevo modelo del distintivo ESR y cuáles son algunos de los resultados que se espera que tengan las empresas al responder al nuevo instrumento del distintivo ESR. Por último, la mayor parte del tiempo de la presentación la vamos a utilizar en compartirles cuáles son los 6 pasos que nosotros vemos importantes para que una empresa sea sostenible y responsable. Estamos seguros que con estos 6 pasos, la mayor parte o todos los requerimientos que tengan de clientes, los requerimientos que hayan para certificaciones, para el distintivo ASR, van a poder cumplirlos muy fácilmente. Y estos 6 pasos son bien sencillos, básicamente son los que ven aquí abajito, que parten de un diagnóstico y contexto empresarial, una planeación estratégica y objetivos empresariales, el desarrollo de planes y programas, la documentación, la creación de indicadores y registro, la medición de impacto y el establecimiento de objetivos corporativos, y por último, la innovación y las mejores prácticas. Entonces, esta es la agenda del día. Dedicaremos un 20% a los criterios ASG, un 20% al nuevo modelo del distintivo SR y la mayor parte del tiempo, un 60% del tiempo, a explicar cuáles son los 6 pasos que nos pueden llevar a ser una empresa responsable y sostenible. Entonces, lo primero que queremos explicar son los criterios ASG. En línea, hoy en día podemos encontrarlos como los criterios ASG o los criterios ESG. Son exactamente lo mismo, solo que uno es en inglés y otro en español, y obedecen a ambiente, social y gobernanza. La E para ambiente, la E para environment en inglés, la S para social y la G para gobernanza. ¿Y qué son estos criterios? Estos criterios los tratamos de definir de una manera muy sencilla
como un conjunto de pautas que va estableciendo el mercado, y en este sentido están organismos financiadores, pueden encontrar clientes, pueden encontrar gobiernos y legislaciones, clústeres empresariales, entre muchos otros organismos que pueden establecer estos criterios para que las empresas tomen decisiones pensando en sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Como se lee aquí abajito, las empresas que obtienen los mejores resultados o las mejores calificaciones en base a los criterios ASG son más eficientes por su capacidad de minimizar el riesgo y de gestionar situaciones inesperadas, tanto positivas como negativas. En una pequeña conclusión, podríamos decir que las empresas que gestionan sus riesgos ASG son más confiables para inversionistas, clientes y consumidores, y también porque gestionan los riesgos de su cadena de valor o de su cadena de suministro. A mí un ejemplo que me gusta mucho dar para explicar cómo surgen los criterios ASG es el siguiente. Por ejemplo, hay una persona en alguna parte del mundo, siempre digo que es una persona que está en China, que de repente quiere invertir o quiere poner su dinero en alguna empresa en otro lugar del mundo, digamos que en América Latina. Entonces, esta persona en China dice, oye, yo quiero invertir en otro lugar, quiero invertir en América Latina. Entonces, en vez de ponerse a hacer una investigación sobre todas las empresas o sobre todos los lugares donde puede invertir, va literal a las calificadoras de riesgo internacional. Y entonces él le pregunta, oye, ¿qué empresas tienen buenas calificaciones de riesgo? Entonces, estas calificadoras de riesgo internacional les dicen, mira, esta empresa, por ejemplo, tiene una muy buena calificación en ambiente, es decir, gestiona los temas de sus emisiones, gestiona los temas de biodiversidad, gestiona los temas de agua, gestiona los temas de suelo y gestiona todos los aspectos ambientales. Pero en términos sociales, por ejemplo, no está teniendo en cuenta cómo gestionan, por ejemplo, sus proveedores los temas de contratos laborales. No está tomando en cuenta cómo sus proveedores gestionan sus impactos ambientales. Sí está tomando en cuenta, por ejemplo, planes de vida y carreras, sí está tomando en cuenta, por ejemplo, que dentro de su empresa cumplen con todos los estándares laborales, pero tiene riesgos, por ejemplo, con sus proveedores. Y en términos de gobernanza, está bien, pero, por ejemplo, no tiene ciertas políticas que presentan ciertos riesgos hoy en día. Por ejemplo, no tiene una política de conflicto de interés o no tiene una política de sucesión en caso de ser una empresa familiar. O, por ejemplo, el consejo de administración, hoy en día se ve que absolutamente toda la empresa tenga criterios de igualdad de género o que haya una política de igualdad de género que, que sea transversal a toda la empresa. Entonces, por ejemplo, en México vemos que muchas empresas, el consejo de administración está integrado 100% por hombres, entonces este tipo de prácticas o acciones que definen el consejo de administración va bajando la calificación en términos de gobernanza. Entonces, básicamente, lo que hacen los criterios ASG es que le dan un panorama del riesgo al que se expone el inversionista o la inversionista al hacer una inversión en cierto territorio. Entonces, le facilitan la decisión para la persona que quiere invertir. Y ese es un poco la función o el origen de donde vienen estos criterios. Pero estos criterios empiezan también a permear muchas relaciones comerciales. Por ejemplo, hoy en día grandes compradores mundiales se definen unas metas, por ejemplo, para el 2050 de llegar a la neutralidad de carbono o de que todos sus productos, por ejemplo, sean reciclables. Entonces, para que estos grandes compradores mundiales puedan llegar a esas metas, pues siempre necesitan incorporar a su cadena de valor, a sus proveedores. Entonces, hoy en día vemos que estos criterios ASG o estas regulaciones o estas certificaciones son algo que, además del financiamiento, por ejemplo, está determinando también mucho de las relaciones comerciales. Entonces, pasemos a precisamente a este punto. ¿Cuál es la importancia de los criterios ASG hoy en día? Uno de los puntos que queremos resaltar es el tema de las legislaciones y la estandarización de las evaluaciones. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, cómo en Europa existe el fenómeno del tsunami regulatorio. Entonces vemos, por ejemplo, cómo desde el año pasado empezó a legislar el tema de matrices de debida diligencia en derechos humanos para cierto tipo de empresas que operaran en Europa y tuvieran sitios en otros lugares del mundo. Este año vemos que se llevó a cabo también la legislación para informar sobre los impactos sociales, ambientales y de gobernanza que tienen las empresas
que forman parte de la legislación de la Comunidad Europea. Este año también empiezan a legislar todo el tema de plásticos de un solo uso. Y todas esas son legislaciones que eventualmente pegan en otros países, o que aunque no peguen tan rápidamente en otros países, si somos una empresa, por ejemplo, que está exportando hacia Europa, tenemos que estar con el ojo en esas legislaciones, porque vamos a tener que adaptarnos o vamos a tener que hacer cambios en la empresa para poder cumplir con las legislaciones y seguir exportando hacia Europa. Eh, Eso por una parte. También vemos entonces que en términos de nuestros propios clientes, tienen objetivos corporativos que están siendo bastante buenos, bastante ambiciosos, y que para poder cumplir con esos objetivos corporativos, sus proveedores, las empresas donde trabajan, o si las empresas donde trabajan son multinacionales, probablemente sea quien le esté exigiendo a proveedores estos requisitos, eh, van a tener que rendir cuentas también sobre sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Una buena forma que nosotros sugerimos para adelantarnos a estos requerimientos que los clientes van a pedir es evaluar cuáles son las certificaciones que tienen. Y muchas de estas certificaciones, por ejemplo, pueden ser SEDEX, puede ser EcoVadis, puede ser, por ejemplo, tener un informe de sostenibilidad que reporte sobre los impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Puede ser, por ejemplo, buenas prácticas de manufactura. Entonces, mucho de lo que están haciendo, de lo que nosotros hacemos para adelantarnos a los requerimientos que las empresas les ponen a sus clientes, es ver tal cual cuáles son las certificaciones que están pidiendo. Otro de los elementos que nosotros vemos de importancia para incorporar los criterios ASG en la empresa son los riesgos que se logran gestionar a partir de incorporar estos criterios. Entonces, vimos, por ejemplo, cómo la crisis sistémica, la crisis financiera del 2008, impactó en el mundo completo, y solo las empresas que tenían sistemas de gestión en sostenibilidad consolidados, pues le pudieron hacer frente de mayor manera. Igual pasó con la pandemia, por ejemplo, que solo las empresas que tenían sistemas, o mayormente las empresas que tenían sistemas de gestión en sostenibilidad consolidados, fueron quienes supieron sobrellevar de mejor manera la pandemia, o incluso aprovechar oportunidades que se presentaron con la pandemia. Y por último, lo que resaltamos de la importancia de los criterios ASG es que las empresas hoy en día que están buscando algún tipo de financiamiento, tienen acceso a mejores financiamientos si tienen buenas calificaciones de riesgo ASG. También esto no solo por parte de inversionistas independientes, sino también por parte de organizaciones multilaterales, internacionales, como pueden ser el Banco Mundial o el Instituto Financiero Internacional. Entonces, para ponerle un poquito más de forma a qué son los criterios ASG, aquí les damos algunos elementos de lo que pueden ser los criterios ambientales. Esto es solo una guía. Ustedes también podrían, por ejemplo, descargar los estándares GRI y ver que es todo lo que GRI pide que se reporte en términos ambientales. O podrían descargar la taxonomía de SEDEX para también reportar, perdón, no de SEDEX, de SASB, y ver cuáles son los aspectos ambientales que les ponen. Pero quisimos traerles esta lámina para poderle poner un poco de carne, de materia, de contenido a la A cuando hablemos de los criterios ambientales. Entonces, cuando hablamos del criterio A, de la A, estamos hablando de que tenemos que reportar o tenemos que identificar cuáles son los aspectos ambientales de nuestro negocio, los riesgos ambientales, los objetivos que tenemos con respecto a los impactos ambientales, cuál es el ciclo de vida del producto, cómo estamos gestionando la prevención de la contaminación, cuáles son nuestros consumibles, insumos y materias primas, cómo usamos y gestionamos el agua, temas de energía y eficiencia energética, impacto de emisiones, impacto en el uso de suelo y subsuelo, procesos, productos y servicios sostenibles, y muchos más. Estas nada más son, insisto, una guía para que se den una idea de cuáles son los elementos que componen el criterio ambiental. Más adelante les voy a dar un ejemplo de la industria alimenticia, y van a ver que solo ciertos aspectos ambientales son los que las calificadoras de riesgo nos indican que tenemos que prestar más atención. Las calificadoras de riesgo son las que nos indican que tenemos que prestar más atención para gestionar en una industria específica, ¿ok? Entonces, criterios ambientales hay muchísimos. Dependiendo de la industria donde nos encontremos, unos tendrán más peso que otros.
Igual pasa en los elementos que componen los criterios sociales. Dependiendo de la industria en la que trabajemos, habrán unos donde tengamos que poner el ojo más que otros, pero en general los elementos que componen el criterio social son muy similares a los que ven en esta lista. Y entonces tienen que ver con derechos laborales, con derechos humanos, con accesibilidad universal en el trabajo, con cumplimiento en salud y seguridad, con contratos responsables, con trabajo decente y condiciones de trabajo, con flexibilidad de horario, con facilidades para responsabilidades familiares, con salud y seguridad, con capacitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esto, insisto, es una guía. Si buscan los estándares GRI, podrán ver que también tienen otros nombres o tienen otros que no están aquí presentes. Y los criterios de gobernanza también los podemos englobar en esta guía como una parte de gestión sostenible, es decir, cómo estás identificando tus asuntos materiales, cómo identificas y te relacionas con tus grupos de interés, cómo estás gestionando los riesgos al que te expones como empresa, como industria, cuál es tu plan estratégico, si destinas un presupuesto para gestionar los temas ambientales, sociales y de gobernanza, si estás capacitando en estos temas, eh, por ejemplo, en temas de gobierno corporativo, si el consejo de administración, cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay, de qué edades son, todos estos criterios se están incorporando para evaluar a las empresas en términos de gobernanza. Entonces, otra vez, los criterios ASG son un conjunto de pautas que son definidas por diversos organismos para que las empresas tomen decisiones pensando en sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. Las empresas que mejor lo gestionan son mejor vistas tanto por sus clientes como por inversionistas, como por gobiernos, porque están gestionando la mayor parte de los riesgos a los que están expuestos. Entonces, hasta ahí la parte de cuáles son los criterios ASG, que van a ver que tiene muchísima relación con el nuevo modelo del distintivo ESR. Todavía no ha salido al día de hoy la convocatoria de las MIPYMES del nuevo modelo del distintivo ESR, pero es una convocatoria que está pronta a salir. Y en esa nueva convocatoria con este modelo, veremos que el distintivo se define de la siguiente manera. Entonces, el distintivo ESR es un proceso para medir y comparar el nivel de desarrollo de las buenas prácticas en responsabilidad social a través de indicadores en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza en las empresas. Está referenciado con la legislación nacional y normativa internacional y contempla la revisión de evidencias para soportar el grado de cumplimiento de responsabilidad social y sostenibilidad de las organizaciones, acreditándolas con un icono de valor que avala su ventaja competitiva entre las empresas que operan en México y América Latina. Aquí les enseñamos qué sí es el distintivo y qué no es el distintivo. Entonces, el distintivo sí va a servir como una herramienta, va a servir para autogestionar, para medir y va a servir como un instrumento. El nuevo modelo lo que está intentando es servir como una herramienta de mejora continua para las empresas. Ya en las siguientes láminas les enseñaré el cambio para quienes ya están familiarizados con el modelo anterior, para que vean cómo esta nueva propuesta lo que busca es la mejora continua. ¿Qué no es el distintivo? El distintivo no es una certificación, no hay una verificación o una auditoría sobre las evidencias que se suban a la plataforma, no es una calificación y tampoco es un juicio acerca de la empresa. Entonces, antes llamábamos al distintivo SR un cuestionario y literal el fin era documentar. Hoy en día ya estamos hablando de que el distintivo es un instrumento y el fin de este instrumento es evaluar el nivel de desarrollo de los sistemas de gestión en responsabilidad social en base a los criterios ASG. Y lo que busca es la mejora continua de la organización. Antes hablábamos de ámbitos, específicamente 5 ámbitos que eran gestión de la responsabilidad social empresarial, calidad de vida en la empresa, ética empresarial, vinculación con la comunidad, cuidado y preservación del medio ambiente. Para algunas industrias también tenían el ámbito de consumo responsable. Ahora, ya en el distintivo SR, tampoco estamos hablando de ámbitos, sino que estamos hablando de criterios, y son tal cual los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Se incluye un último criterio, que es el de variable global, que en este caso estaríamos hablando de situaciones como el COVID, que afectan
al mundo de diferentes maneras. Si quisiéramos hacer alguna relación con los sistemas de gestión que habíamos establecido o los sistemas documentales que habíamos establecido para responder al distintivo ESR en años pasados, podríamos decir que tanto gestión como ética empresarial serían lo que hoy en día va a ser gobernanza, que calidad de vida en la empresa y vinculación con la comunidad van a ser parte de lo que hoy en día el distintivo va a englobar en la parte social, y cuidado y preservación del medio ambiente, pues va a ser parte de lo que el distintivo va a englobar en ambiente. Antes, para responder al distintivo SR, podíamos responder cada una de las preguntas con 7 tipos de evidencias. Estas evidencias entonces podían ser políticas, códigos y reglamentos, manuales y procedimientos, evidencia de acción certificada y no certificada, reconocimiento de terceros y reporte público no auditado y reporte público auditado. Hoy en día ya no vamos a responder con este tipo de evidencias, sino con lo que vamos a responder es con documentación que avale el nivel de desarrollo que tiene la empresa. Entonces, tal cual lo primerito que está pidiendo para el distintivo SR, el instrumento, es que demostremos que tenemos un plano programa. Por ejemplo, si decimos que vamos a estar, no sé, midiendo nuestras emisiones, bueno, ¿cuál es el plano, programa donde estableces quién las va a medir, cómo las va a medir, en qué momentos las va a medir, cuáles son las formas en que las va a medir? Entonces, lo primerito que va a pedir el distintivo es, demuéstrame cómo vas a hacer eso que quieres hacer. Entonces, es un tipo de evidencia que antes no estaba en el cuestionario y que ahora se incorpora porque se está pensando en un sistema de gestión, en algo que le dé valor a la empresa y le permita innovar, que le permita la mejora continua. Posteriormente vamos a tener los códigos, políticas o procedimientos, que es la única evidencia que podríamos situar en el anterior modelo distintivo, que serían las políticas, códigos y reglamentos o los manuales y procedimientos. En el nivel 3 de este nuevo instrumento, lo que vamos a tener son el establecimiento de indicadores o KPIs, contar con indicadores o KPIs de los resultados de nuestros programas. El cuarto nivel es el planteamiento de objetivos corporativos y la comparación con nuestros KPIs o indicadores. Y por último, el nivel de desarrollo más avanzado del que se habla en este nuevo modelo es la implementación de mejores prácticas empresariales o de prácticas de innovación. Cada una de estos niveles de desarrollo los voy a nombrar en la siguiente parte, que tiene que ver con los 6 pasos para convertirnos en una empresa socialmente sostenible y responsable. Entonces, ¿cuál es la lógica que queremos transmitir en este webinar? La mencioné anteriormente, pero se las quiero recordar y la quiero enfatizar. Lo que queremos lograr con estos 6 pasos es que logren crear o logren mejorar un sistema de gestión que dé valor a la empresa y que a partir de ese sistema de gestión podamos responder a cualquier requerimiento de clientes en temas de los criterios ASG, ¿ok? Entonces, estos 6 pasos sirven para responder al distintivo ASR, pero no están pensados únicamente para el distintivo. Están pensados para que den valor a la empresa y le permita responder a los requerimientos de clientes o requerimientos legales. Entonces, el primer pasito que siempre damos en las empresas cuando les asesoramos, cuando damos consultoría o que sugerimos cuando damos alguna capacitación es hagan un diagnóstico, sepan cuál es el contexto en el que están. Y esto está súper alineado con todas las metodologías globales que existen hoy en día. Hay una metodología que a mí me gusta mucho, que es del Carbon Disclosure Project, que es la organización que está moviendo más en todo el mundo para que las empresas reporten sus emisiones. Y literal, lo primero que dice es, haz un inventario de cuáles son tus emisiones. Antes de pensar en reducir, antes de pensar en programas maravillosos que van a disminuir tus emisiones, date cuenta de cuáles son tus emisiones. Ese es el primer pasito, haz un inventario. Y el segundo pasito es mide cuáles son esas emisiones. Entonces, este primer paso de hacer un diagnóstico y establecer el contexto empresarial está bastante alineado con todas las metodologías globales que hoy en día están utilizando las empresas
para diversos temas. Uno de ellos, el de la medición de emisiones. Entonces, ¿cómo sugerimos dar este primer paso? Sugerimos no inventarnos el hilo negro. Entonces, acaba de salir el reporte de riesgos globales del World Economic Forum y nos da los riesgos globales más importantes que detectaron para dentro de 2 años y para dentro de 10 años. Entonces, la pregunta es, bueno, viendo esos riesgos, ¿cuáles pueden afectar tus operaciones? Ya vimos las consecuencias de los riesgos globales, como la pandemia, por ejemplo, que estaba en el reporte de riesgos globales del 2019, y no todas las empresas tomaron en cuenta, no todos los gobiernos tomaron en cuenta. Entonces, ya que nos dimos cuenta que los riesgos de ese reporte sí pueden suceder, ¿qué podemos hacer frente a esos riesgos? Aquí les puse eh, algunos de los riesgos que hay para los siguientes 2 años. Para los siguientes 2 años nos habla este reporte que uno de los más importantes, el más importante es el costo de la vida. Entonces, literal, tendríamos que estar haciendo un ejercicio de cómo el alto costo de la vida puede afectar mis operaciones. Y ahí, por ejemplo, podríamos pensar desde cómo mis colaboradores, mis colaboradoras, por ejemplo, eh, van a seguir viniendo a trabajar si los costos les están encareciendo demasiado la vida. Por ejemplo, transporte, vivienda, escuela, si tienen hijos e hijas, otros gastos, ¿no? Entonces, cómo el sueldo que estamos dando es lo que se le llama un salario digno. Eso podría ser una forma de pensar, pero también podríamos estar pensando en mis clientes, por ejemplo. Mis clientes me van a seguir comprando, me van a seguir consumiendo si el costo de la vida se vuelve casi impagable. Mi producto es un producto que sea completamente prioritario o lo van a dejar de utilizar. Entonces, el primer pasito que les pedimos que den para establecer este diagnóstico es vean cuáles son los riesgos globales que hay y piensen cómo pueden afectar a su negocio. Una vez que hagan eso, siempre les recomendamos, bueno, ahora sí, piensen también cómo pueden gestionar estos riesgos desde su operación. Vamos a dejar una liga para que puedan ver esta presentación. Tiene varios archivos por ahí. Cuando le dan esta X se van a poder ir al reporte de riesgo del Foro Económico Mundial para que ustedes mismas la puedan revisar. Después tenemos otras herramientas que tampoco es inventarnos el hilo negro, sino utilizarlas, que son los buscadores de riesgo. El que ven aquí arriba es del MSCI y el que ven aquí abajo es el Materiality Finder del SASB. El SASB es una organización mundial también para reportar los impactos sociales y ambientales que utilizan mucho inversionistas para evaluar cómo está una empresa gestionando sus riesgos. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, cuáles son los riesgos del giro de negocio de agricultura. Y vemos, mira, en temas ambientales, los que más peso tienen, MSCI suma un 100% y divide los riesgos en base a lo que está viendo. Entonces dice, bueno, la agricultura tiene riesgos de estrés hídricos, de biodiversidad y uso de la tierra, de emisiones de carbono como los más grandes. Aunque también hay riesgos de emisiones tóxicas y residuos. Y también hay riesgos sobre los empaques y el residuo. En términos sociales, los riesgos que más pesan para la industria de la agricultura son sobre los estándares laborales en la cadena de suministro, las relaciones comunitarias y asuntos de salud y seguridad. También hay otros que son de menos porcentaje, pero están presentes para la industria. Y en términos de gobernanza, está el tema de gobernanza que tiene que ver con ética corporativa, con anticorrupción, también tiene que ver con diversidad e inclusión. Entonces, si se fijan de todos los riesgos que hay y de todos los riesgos globales que están presentes, si nos centramos en las industrias, vamos a decir, ok, sí tengo que ver cómo estoy gestionando cada uno de los riesgos que hay, pero hay unos específicamente que me impactan mucho más a mí. Entonces, la idea de utilizar estos buscadores es también que no nos perdamos en la infinidad de riesgos que hay, sino que podamos centrarnos en los que ya nos indican que tiene nuestra industria. SASB, de una manera muy similar al MSCI, dice, bueno, para la agricultura en ambiente están los gases de efecto invernadero, la gestión de la energía y la gestión del agua y las descargas. También está la calidad y seguridad del producto, la salud y seguridad de los empleados, la gestión de la cadena de suministro y el tema de materias primas y el conseguir las materias primas. Entonces, también cuando vean esta presentación van a poder acceder a estos buscadores, son completamente gratuitos y nos aclaran mucho
cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando como industria. Todo esto es el primer paso, ¿ok? Todo esto es el paso de diagnóstico y contexto empresarial. Entonces, dos de estos pasos los estamos haciendo de manera documental. Dentro del primer pasito, buscando las herramientas, por ejemplo, como el reporte de riesgos globales y utilizando los buscadores de riesgos como el MSCI y el Materiality Finder del SASB. Pero hay un paso que ya tiene que ver mucho más con la operación local de su empresa. Y entonces, en esos pasos lo que tenemos que hacer es, uno, si necesitamos identificar, detallar y priorizar a nuestros grupos de interés. Es importante que vayamos, transitemos de plasmar en nuestras empresas a nuestros grupos de interés con estas figuritas. Hay que ponerles, hay que detallar, o sea, quiénes son los clientes, quiénes son los consumidores, y no solo decir, sí, mis grupos de interés son mis clientes y consumidores, no, ¿quiénes son estos clientes y quiénes son estos consumidores? Ah, también son los proveedores, no, espérate, ¿quiénes son tus proveedores? ¿Son locales? ¿Están a nivel nacional? ¿Son a nivel internacional? ¿Qué riesgos tiene cada proveedor? ¿Cómo puedo yo ayudar a que se desarrollen algunos proveedores? ¿Cómo puedo evitar riesgos en mi cadena de suministro? Entonces, es importantísimo que demos este paso de identificar, detallar y priorizar a nuestros grupos de interés. Después ya veremos cómo nos vamos a relacionar con estos grupos, pero sí tenemos que dar este pasito, es súper, súper sugerido y necesario para que podamos tener un contexto y un diagnóstico empresarial. Y otro punto es, también tenemos que conocer cuáles son nuestros asuntos materiales, es decir, conocer cuáles son los riesgos que vemos desde la gestión empresarial y cuáles son los riesgos que se ve desde nuestros grupos de interés sobre nuestra gestión empresarial. Entonces, con estos tres pasos de ver el contexto global, ver el contexto y los riesgos de nuestra industria e identificar nuestros grupos de interés y asuntos materiales, ya estaríamos teniendo un punto de partida muy, muy, muy robusto para empezar nuestra planeación estratégica. Cuando hagamos esto, ya vamos a estar generando evidencias, se los aseguro, para responder al distintivo SR, para responder al Pacto Global de las Naciones Unidas, que este año 2023 no se puede hacer pegado con el informe de sostenibilidad, sino que es un cuestionario. También vamos a estar generando evidencias para responder a SEDEX o a EcoVadis y a casi cualquier requerimiento o certificación que exista y esté relacionado con los criterios ASG. Este primer pasito nos va a generar mucha documentación, mucha evidencia y muchas acciones que nos van a ayudar a responder. El paso 2 que sugerimos que se dé para tener un sistema de gestión en responsabilidad social robusto es hacer una planeación estratégica. Y en esta planeación estratégica, pues tal cual, damos tres pasitos. En la primera parte, que es, bueno, primero hay que plantear cuál es el objetivo general de la empresa. Cómo, por medio de objetivos específicos, vamos a llegar a ese objetivo general y cómo este objetivo general y objetivos específicos de la empresa pueden ser obstaculizados o pueden ser incluso aumentados los objetivos que tenemos por los riesgos globales que existen y los riesgos del giro. Entonces, literal, lo que estamos sugiriendo siempre en todas las empresas es, ok, ya detectaste cuáles son todos los riesgos globales, cuáles son los riesgos de tu industria, cuáles son los riesgos que ven tus grupos de interés, cuáles son los riesgos materiales también que ven dentro de tu empresa. Ahora sí, pon todo eso al ladito del objetivo de la empresa y de los objetivos específicos de la empresa y empieza a planear cómo vas a lograr. Entonces, por ejemplo, si un objetivo específico de la empresa tiene que ver con producción, pero tenemos un riesgo fuerte por temas de agua y estrés hídrico y necesitamos el agua para la producción, bueno, ¿cómo voy a solventar eso? Voy a poner plantas de tratamiento, voy a reutilizar el agua, en caso de que fuera agricultura, puedo poner sistemas de goteo y que todo el agua se reutilice. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, de esa manera, tenemos un primer panorama de cómo vamos a cumplir los objetivos que tiene la empresa. Posteriormente, y es aquí donde ya vamos a empezar mucho más de lleno con cierto tipo de evidencias que nos van a ayudar a responder al distintivo SR,
necesitamos poner estos objetivos específicos de la empresa en direcciones. Entonces, de los objetivos específicos que tengo, ¿qué dirección me va a ayudar? Me va a ayudar recursos humanos, me va a ayudar compras, me va a ayudar sustentabilidad, me va a ayudar producción. Entonces, es todavía desglosar cada uno de estos objetivos específicos en las direcciones que tenemos en nuestra empresa. Entonces, si logramos dar este segundo paso, insisto, vamos a estar caminando a tener un sistema de gestión en responsabilidad social bastante robusto. El tercer paso es, ya que asignamos entonces cuáles son los objetivos que cada departamento tiene que cumplir, es pedirle a cada dirección o a cada departamento, dime cómo lo vas a cumplir. Entonces les vamos a dejar esta plantilla también para que la puedan descargar de una liga, donde lo que les estamos pidiendo es, bueno, a ver, si eres dirección de recursos humanos y uno de los objetivos es cumplir con desarrollo de talento para que haya innovación, para que no haya rotación de personal, para que los planes de vida y carrera, por ejemplo, se cumplan y las personas pueden ir subiendo de cargo, especifícame cómo vas a cumplir con eso. Entonces podemos escribir el objetivo tal cual de este año 2023 queremos capacitar a el 60% de nuestro personal, por ejemplo, administrativo, de nuestro personal gerencial o de nuestro personal operativo en habilidades blandas, o las queremos capacitar en habilidades específicas para su trabajo. Ok, punto. Ese es el objetivo. Dime cuáles son cada una de las actividades que tienes que hacer. ¿Van a capacitar internamente? ¿Van a contratar a alguien para que capacite? ¿Van a hacer evaluaciones, por ejemplo, de esas capacitaciones? ¿Cuáles son cada una de esas actividades? ¿Cuál es el tiempo que van a utilizar? Horas, quiénes son las personas responsables, con qué recursos contamos, cuál es el presupuesto, en base a qué KPIs voy a medir, por ejemplo, cuánta capacitación di, si la capacitación fue buena. Entonces, cuando empecemos a generar estos planes que están orientados a cumplir objetivos, vamos a estar desarrollando el nivel de evidencias 1 para comprobar el nivel de desarrollo del sistema de gestión 1 que el nuevo modelo del distintivo ESR nos está pidiendo. Entonces, literal es un regresar a lo básico que va a dar mucho valor a la empresa. Vamos a juntar los objetivos de la empresa, los objetivos específicos de la empresa, con los planes que cada dirección debe de tener. Después de esos planes, el paso 4 que estamos, en el que confiamos y en el que creemos que se tiene que dar para ser una empresa sostenible y responsable es documentar. ¿Por qué documentar? Sucede mucho, sobre todo con las MIPYMES, también sucede con empresas grandes, que de repente un año empezamos un plan, unas acciones muy buenas, que quisiéramos replicar, pero al siguiente año, por ejemplo, se fue la persona que inició ese plan y no tenemos ni idea cómo volverlo a hacer. Nunca hubo un proceso de documentación. O el siguiente año, la misma persona que había hecho el plan subió de cargo, por ejemplo, o cambió de cargo, y la persona que se quedó a cargo de ese plan o programa no tiene ni idea de cómo implementarlo. Entonces, la documentación es fundamental porque lo que nos permite es dar continuidad a los planes, nos posibilita delegar las responsabilidades, nos posibilita conocer el impacto. También a veces sucede que se empiezan programas muy buenos y una persona los empieza a medir de cierta forma y el siguiente año pues se miden de otra forma completamente diferentes. Entonces ni siquiera en términos de la medición de impacto estamos teniendo continuidad. Entonces el paso 4 es generemos documentación que nos permita darle continuidad a los programas y las acciones buenas que estamos teniendo en la empresa. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo documentar. Entonces aquí tenemos el código ético, tenemos algunos manuales, tenemos políticas y procedimientos para que puedan tener un ejemplo de cómo algunas empresas ya lo están haciendo y permite tener continuidad entre sus programas y acciones. Y casi llegando hacia el final de la presentación, tenemos un quinto paso. Si ya estamos con el contexto y diagnóstico empresarial, ya tenemos los objetivos corporativos, ya tenemos los planes y programas que estamos implementando para cumplir con estos objetivos corporativos, ya tenemos ahora sí la documentación que nos va a permitir darle continuidad a nuestros planes y por ende al cumplimiento de objetivos corporativos. Lo que estamos diciendo es midan, por favor, no dejen de medir. Muchas veces las acciones no se miden. Entonces, el quinto paso es, vamos a medir de formas que se le pueda dar continuidad a las acciones que estamos llevando. Y
hay dos niveles de medición. El primer nivel de medición del que les voy a hablar es el tercer nivel de desarrollo en el distintivo SR, y el segundo nivel de medición del que les voy a hablar obedecería al cuarto nivel de desarrollo del distintivo SR. Entonces, una primera medición puede ser tal cual: es la primera vez que voy a capacitar en temas de anticorrupción en mi empresa, entonces voy a medir qué capacité el 2021. Entonces, en 2021, en promedio, capacité 4 horas en temas de anticorrupción a 30 colaboradores, colaboradoras en puestos gerenciales, 30 en puestos administrativos y 5 proveedores. En total fueron 65 personas. Eso es un nivel de KPI o de registro simple. Luego tenemos un nivel de registro que podemos establecer comparaciones, pero que para el distintivo SR va a estar en el nivel de desarrollo 3, ¿ok? Que es, por ejemplo, durante el 2022 impartimos en promedio 4 horas de ocupación en temas de anticorrupción a 50 colaboradores, colaboradoras, que corresponde al 80%, y es un aumento, pónganse, del 20% con respecto al año pasado. A 90 colaboradores y colaboradoras en puestos administrativas, que corresponde al 45%, y es un aumento de X con respecto al año pasado, y en total capacitamos a 115 personas. Este es un nivel de medición que literal estamos viendo qué es lo que está, cómo está evolucionando la empresa, pero no hay un compromiso como tal de que la empresa diga: esto es importante para mí, quiero capacitar al 100% de mis empleados, empleadas, colaboradores, proveedores en temas de anticorrupción. Eso ya es un compromiso. Entonces, el nivel 4 de desarrollo de los sistemas de gestión, según el nuevo modelo del distintivo SR, va a ser ese: que no solo midamos y comparamos año con año, sino que la empresa pueda establecer un compromiso público. Por ejemplo, para el 2023 quiero capacitar al 100% de mi personal gerencial, al 80% de mi personal administrativo y al 30% de mis proveedores en temas de anticorrupción. Y eso nos daría unas métricas que serían similares a estas. Por ejemplo, sí cumplí con el 100% de la capacitación a puestos gerenciales, pero no cumplí con el 80% de administrativos, o sí cumplí, o no cumplí con el 30% de proveedores, o sí cumplí. Entonces, este nivel de KPIs comparados con los objetivos corporativos es lo que vamos a tener en el nuevo modelo de distintivo ESR como el nivel 4 de desarrollo. Estoy ahorita nombrando tanto el distintivo SR porque sé que hay varias personas y varias empresas que tienen un poco de ansiedad de cómo van a poder responder al distintivo, y entonces quiero hacer una mini pausa. Lo bonito de estos 6 pasos es que nos van a llevar a la mejora continua, pero también lo que nos gustó mucho del nuevo modelo es: si ahorita, por ejemplo, en su empresa no tienen planes, de verdad, dedíquense a hacer planes o programas para cumplir sus objetivos corporativos. No se preocupen por otra cosa. ¿Por qué? Porque el resultado que nos arrojará entonces el nuevo modelo distintivo es: oye, están muy bien tus planes o programas. Vamos entonces desarrollando documentación para que tú puedas tener continuidad de tus programas. Y si tienen, por ejemplo, planes y programas y ya tienen documentación, pues les va a decir el nuevo modelo: oye, está súper bien que tengas planes y programas y documentación. Ahorita lo que tocaría, por ejemplo, es que generes KPIs para medir. Entonces, estos 6 pasos, insisto, van a servir para responder al nuevo modelo distintivo de CR, pero también nos van a servir para CEDEX, para EcoVadis, para el Pacto Global y cualquier requerimiento que la empresa tenga en temas de criterios ASG. Y, por último, tenemos el nivel más alto de desarrollo, que es el que tiene que ver con innovación y buenas prácticas. Aquí pusimos una definición que creamos y nos pareció sencilla para transmitir qué era esto, que es: podemos entender la innovación o las buenas prácticas como aquellos programas o acciones que con principios, objetivos y procedimientos establecidos tengan impactos positivos y eficaces para los grupos de interés de la empresa. Algunos ejemplos de innovación, por ejemplo, puede ser la reutilización de residuos para disminuir el uso de energía, o la creación de sistemas de riego que permitan la reutilización del agua, o la creación in-house de plantas de tratamiento que te permite gestionar el agua y te sale barato porque es un producto desarrollado en casa, o la transferencia de tecnología a una ONG. Todos estos son ejemplos de innovación. Otros ejemplos de buenas prácticas pueden ser, por ejemplo, la implementación de sistemas de gestión ISO y su certificación, el certificado de industria limpia, la extensión, por ejemplo, de una plataforma de capacitación de colaboradores a toda su familia, la integración de proveedores en el propio programa que tenemos, por ejemplo, para capacitar de derechos humanos, y otros.
Aquí tenemos algunos ejemplos también de buenas prácticas. Aquí arribita va a estar el link en la presentación que le vayamos a dejar o en el link de consulta, para que vean cuáles son las buenas prácticas que el CEMEFI reconoció durante el año 2022. Entonces van a ver que hay muchas categorías. Están, por ejemplo, las categorías de alianzas intersectoriales o las de calidad de vida en la empresa o la gestión sostenible del medio ambiente. La idea de ver estas buenas prácticas también es pues adquirir ideas para cuando estemos en ese nivel de desarrollo, poder decir, oye, quizás podemos implementar algo similar. Nos es muy importante transmitir esta idea, no hay que tratar de inventarnos el hilo negro, aunque a veces puede ser necesario. Hay muchas cosas que ya se han hecho que son muy buenas, entonces por eso hacer un benchmark de buenas prácticas empresariales puede ahorrarnos mucho tiempo y puede darnos unos resultados bastante buenos. Con esto acabamos la presentación.